El sol de la tarde caía a plomo sobre el polvoriento pueblo de San Miguel del Monte, pintando las paredes de adobe de un color naranja quemado. Don Ignacio, conocido por todos simplemente como el ex-charro, caminaba con la espalda recta, pero el alma doblada, hacia la pequeña cantina El Recuerdo. Sus botas, antiguamente relucientes, ahora estaban cubiertas por la misma capa de polvo que cubría su reputación. Hace apenas una luna, había sido el charro más respetado de la región, su nombre sinónimo de honor y destreza en la charrería. Ahora, ese mismo nombre era un susurro de lástima y desprecio. La injusticia aún le ardía en la garganta, más seca que el mezcal barato que estaba a punto de consumir. Todo por una mentira, por una acusación falsa de cobardía y robo durante la gran competencia de charros de Jalisco. Su antiguo compadre, el rico y avaricioso hacendado don Felipe Almazán, lo había tendido una trampa perfecta, testigos comprados y una prueba falsa que lo desterraron no solo de la competencia, sino de la comunidad que una vez lo admiró. Entró en la penumbra fresca de la cantina. Un silencio incómodo lo recibió. Las miradas de los parroquianos, hombres a los que había considerado amigos, se clavaron en sus espaldas o se desviaron con vergüenza. Se acercó a la barra, donde el dueño, un hombre gruñón llamado Bartolo, limpiaba un vaso con un trapo sucio. «Mezcal, Bartolo». «El de siempre», dijo Ignacio, su voz un eco ronco de su antigua firmeza. Bartolo asintió en silencio, y sirvió la bebida ámbar. En ese momento, la puerta se abrió de par en par, dejando entrar un haz de luz cegadora que iluminó la figura imponente de don Felipe. Vestía un traje de charro de plata y cuero negro, impecable, un insulto viviente a la humilde apariencia de Ignacio. Don Felipe sonrió, una sonrisa de cocodrilo llena de dientes perfectos y falsa cordialidad. «Ignacio, qué sorpresa verte aquí, en este lugar, adecuado para ti», exclamó, su voz resonando en el local silencioso. «He venido a ofrecerte una última oportunidad de redención. Vendima, relámpago. Ese animal es demasiado noble para un hombre sin honor. Te daré unas monedas por él, por lástima». Ignacio apretó el vaso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Relámpago, su semental azulejo, no era un caballo. Era su hermano, su único confidente, el último fragmento de su vida pasada. «Relámpago no está en venta, Almazán», gruñó, sin levantar la vista del líquido dorado. «Ni por todo el oro de tu hacienda». La risa de don Felipe fue cortante. «¿Ah, no? Pues entonces disfruta de tu miseria, ex-charro. Porque en este pueblo, tu nombre ya solo se pronuncia para recordar tu deshonra». La humillación era un puño de hielo en el pecho de Ignacio. Sintió las miradas cargadas de juicio, el peso de la mentira que lo aplastaba. Sin una palabra, dejó unas monedas en la barra y salió, dejando atrás la risa burlona de su enemigo y el silencio cómplice de sus examigos. El aire exterior, caliente y pesado, no logró aliviar la opresión en su pecho. Caminó directo hacia el pequeño corral detrás de su choza de adobe, donde Relámpago pacía tranquilamente. El caballo levantó la cabeza al verlo, sus grandes ojos oscuros parecían absorber todo el dolor del hombre. Ignacio enterró el rostro en el cuello del animal, respirando su aroma a campo, a libertad, a lealtad. «Solo nos tenemos nosotros, viejo amigo», susurró, su voz quebrada por una emoción que no se permitía mostrar frente a nadie más. «Solo nosotros». Esa noche, mientras Ignacio intentaba dormir en su jergón, una figura encapuchada se deslizó hasta la puerta de su choza y deslizó un sobre viejo y amarillento por debajo de la rendija. Al amanecer, Ignacio lo encontró. Era el testamento de un tío abuelo del que apenas recordaba. Le heredaba, a él y a nadie más, la hacienda La Escondida, una propiedad en ruinas, perdida en los montes, de la que todos decían que solo traía mala suerte y que no valía ni el esfuerzo de visitar. Una herencia inútil para un hombre arruinado. O tal vez, la punta de un hilo que comenzaba a desenredarse. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire que olía a lluvia lejana. Ignacio, con el testamento arrugado en el bolsillo de su camisa, contemplaba las supuestas tierras que ahora le pertenecían desde una loma. La hacienda La Escondida no era más que un fantasma de adobe y madera podrida. El casco principal se alzaba como el esqueleto de un gigante derrotado,
con su techo de tejas parcialmente colapsado y sus paredes agrietadas por el tiempo y el abandono. Los corrales estaban deshechos, y la maleza había reclamado cada centímetro de lo que una vez fueron patios y jardines. Era el reflejo perfecto de su propia alma, en ruinas, olvidada, maldita. La gente del pueblo, cuando se atrevía a hablar de ella, bajaba la voz. Decían que en la escondida, se escuchaban llantos por las noches, que la luz de las velas aparecía en las ventanas sin que nadie estuviera dentro, que era un lugar donde las esperanzas iban a morir. Don Felipe, al enterarse de la herencia, había soltado una carcajada que resonó en toda la plaza. «Perfecto», había dicho. «La ruina para el ruin. Allí podrás pudrirte en paz, Ignacio, junto a los fantasmas de tu fracasada familia». A pesar de todo, o quizás precisamente por ello, Ignacio decidió ir. Empacó sus pocas pertenencias en una manta vieja, ensilló a relámpago y, sin despedirse de nadie, emprendió el camino hacia los montes. El trayecto fue largo y silencioso, solo roto por el canto de los grillos y el crujir de la tierra bajo las herraduras de su caballo. Relámpago, sin embargo, parecía extrañamente inquieto. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que Ignacio no podía percibir, y de vez en cuando resoplaba con fuerza, como si intentara limpiar un olor desagradable de su nariz. Al cruzar el portón oxidado de la hacienda, una sensación de frío los envolvió a ambos, a pesar del calor del día. Ignacio desató su rollo de pertenencias en la habitación menos dañada de la casa principal, una estancia vacía con un olor a humedad y olvido que se le metió en los pulmones. Mientras revisaba la habitación, una de las tablas del piso de madera crujió de manera extraña bajo su bota. Se agachó, curioso, y con la punta de su cuchillo logró levantarla. Debajo, oculto en un hueco polvoriento, encontró un pequeño cofre de metal, oxidado y simple. No tenía cerradura. Con manos que temblaban levemente, Ignacio lo abrió. En su interior no había joyas ni monedas de oro, sino un objeto mucho más valioso para un corazón herido, un diario. La cubierta era de cuero gastado, y en la primera página, con una caligrafía firme y elegante, se leía: «Crónicas de mi vida en la escondida, por don Aurelio Vallejo». Don Aurelio, su tío abuelo. Ignacio pasó las páginas, llenas de anotaciones sobre el clima, las cosechas, los nacimientos de potrillos. Era la vida normal de un hacendado. Pero entonces, en una entrada fechada hace casi 40 años, algo cambió. La escritura se volvía más apretada, nerviosa. «Algo no está bien en la tierra», decía. «Los pozos tienen un sabor amargo. Los animales se niegan a pastar en el potrero del norte. Y he visto luces donde no debería haber nadie. Temo que no estoy solo en la escondida. Ignacio sintió un escalofrío. Relámpago, que había estado observando desde la puerta, entró lentamente a la habitación. Se acercó al cofre, olfateó el diario con intensidad y luego, con su hocico, lo empujó suavemente hacia las manos de Ignacio, como instándolo a seguir leyendo. El hombre miró a su caballo, una chispa de curiosidad encendiéndose en sus ojos apagados. «Tú también lo sientes, ¿verdad, muchacho?», murmuró. «¿Qué secretos esconde este lugar?». Relámpago resopló, y por primera vez desde su llegada, golpeó el suelo con una de sus patas delanteras con fuerza, como marcando un punto. Justo donde la tabla del piso había crujido. Era como si el caballo supiera que el diario era solo el comienzo, la primera pieza de un rompecabezas peligroso que estaban a punto de armar. Y en la penumbra de la habitación, Ignacio juró ver el reflejo de una antigua llama en los ojos oscuros de su fiel compañero. Los días en la escondida se convirtieron en una rutina de descubrimientos lentos y una tensión creciente. Ignacio dedicaba las mañanas a intentar reparar lo irreparable, apuntalando una pared aquí, despejando maleza allá, pero su mente y su corazón estaban en las páginas del diario de don Aurelio. Las anotaciones se volvían cada vez más paranoicas y desesperadas. Don Aurelio escribía sobre el acuerdo, un pacto secreto que había hecho con la familia Almazán, los antepasados de don Felipe, para compartir los derechos de agua de un manantial oculto en la montaña. Pero los Almazán, según las páginas temblorosas, siempre habían sido ambiciosos. Hablaban de silencios necesarios y de accidentes que les convenían.
La última entrada del diario era la más aterradora. Estaba escrita con una letra casi ilegible, como si la mano del anciano temblara de puro miedo o enfermedad. Ellos saben que yo sé. Envenenaron el pozo, estoy seguro. Mi fuerza se va. No puedo confiar en nadie. Si alguien encuentra esto, sepa que la verdad sobre la escondida y la desaparición de mi hijo, Emiliano, está enterrada donde el águila mira al sol de la mañana. Busquen el ojo de piedra. Él se llevó la prueba. La entrada terminaba abruptamente. Ignacio recordaba vagamente la historia familiar. Se decía que el hijo de don Aurelio, Emiliano, había huido a Estados Unidos tras una pelea, abandonando a su padre. Pero el diario contaba una historia muy diferente. Fue entonces cuando el comportamiento de Relámpago se volvió francamente extraño. El caballo, normalmente tranquilo y obediente, comenzó a mostrarse inquieto, especialmente al caer la tarde. Se negaba a acercarse al antiguo pozo seco en el centro del patio, orejas aplastadas y relinchando con nerviosismo. Una noche, Ignacio fue despertado por un relincho agudo y desesperado. Salió corriendo de su habitación y encontró a Relámpago de pie, tenso como una cuerda de guitarra, mirando fijamente hacia el monte que bordeaba la propiedad. Entre los árboles, Ignacio creyó ver el débil fulgor de una linterna moviéndose. No era un fantasma, era una persona de carne y hueso. Alguien merodeaba por su tierra. Al día siguiente, decidido a seguir la pista del ojo de piedra, Ignacio recorrió los límites de la propiedad. Relámpago lo guiaba de manera inusual. En lugar de seguir las veredas conocidas, el semental tiraba de la rienda, dirigiéndose hacia una formación rocosa en lo alto de una colina. Allí, entre la maleza, Ignacio encontró una piedra grande y plana con una espiral grabada en el centro, que parecía un ojo estilizado. Era el ojo de piedra. Pero no había nada más. Nada que indicara un escondite o una prueba. Frustrado, Ignacio se sentó en la roca, pasándose una mano por el rostro cansado. Fue entonces cuando Relámpago se acercó, y, con un movimiento inesperado, golpeó con su pata delantera justo en el centro de la espiral. La piedra, para sorpresa de Ignacio, cedió ligeramente con un crujido sordo. No era una piedra sólida, era una losa que cubría algo. Con un esfuerzo sobrehumano, Ignacio logró desplazarla. Debajo, había un pequeño hueco, y dentro de él, un atillo de cuero podrido. Al abrirlo, el corazón le dio un vuelco. Contenía cartas amarillentas y una pequeña brújula de latón. Las cartas estaban dirigidas a una mujer llamada Isabella, y estaban firmadas por Emiliano, el hijo desaparecido de don Aurelio. En ellas, Emiliano no hablaba de huir, sino de amor. Planeaba escapar con Isabella, la hija de un peón de los Almazán, porque su amor era prohibido. En la última carta, escrita la noche de su desaparición, Emiliano escribía con urgencia: «Querida Isabella, he descubierto algo terrible. Don Rodrigo Almazán, el padre de Felipe, no solo quiere el agua. Encontré documentos en su escritorio, que prueban que él falsificó los títulos de propiedad del manantial. Es nuestro, no de ellos. Voy a confrontarlo esta noche. Si algo me pasa, recuerda, la verdad está en el vientre de la tierra, donde el agua canta en silencio. Te amo por siempre». Ignacio dejó caer las cartas. No había sido una huida, había sido una confrontación. Y Emiliano nunca había vuelto. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar. Relámpago lanzó un relincho de advertencia, pero era demasiado tarde. Dos hombres corpulentos, con los rostros cubiertos con pañuelos, emergieron de entre los árboles. «El patrón dijo que te diéramos un mensaje, ex-charro», dijo uno de ellos, blandiendo una pesada vara de madera. «Deja de hurgar en el pasado. Esto es tierra de Almazán». Ignacio, acorralado contra la roca, supo que había tocado un nervio. Don Felipe no solo lo había humillado, tenía algo mucho más oscuro que esconder. Y él, sin quererlo, había empezado a desenterrarlo. La pelea fue breve, brutal y desigual. Ignacio, aunque fuerte, no era rival para los dos matones armados. Recibió varios golpes en el torso y un corte superficial en el brazo que le ardía como fuego. Pero fue la feroz intervención de Relámpago lo que le salvó la vida.
El semental azulejo, con los ojos inyectados en sangre, cargó contra los hombres, mordiendo y pateando con una fuerza salvaje. Uno de los matones cayó al suelo con un grito, y el otro, viendo la furia del animal, no dudó en huir monte abajo, arrastrando a su compañero herido. Ignacio, jadeante y adolorido, se apoyó en el cuello de su caballo. «Gracias, hermano», susurró, sintiendo la calidez y la lealtad del animal como un bálsamo. El mensaje estaba claro. Estaban cerca de una verdad tan peligrosa que don Felipe estaba dispuesto a llegar a la violencia. Esa noche, en la seguridad relativa de la hacienda, Ignacio volvió a leer la última carta de Emiliano. El vientre de la tierra, donde el agua canta en silencio. Relámpago, que parecía entender la urgencia, permaneció junto a él, inmóvil, como un guardián esculpido en la penumbra. Ignacio recordó entonces las anotaciones del diario, sobre el sabor amargo del agua, y los animales que se negaban a pastar en el potrero del norte. Tal vez, no era una metáfora. Tal vez era literal. Al amanecer, con el cuerpo aún dolorido pero la determinación reforzada, Ignacio siguió las indicaciones del diario hacia el potrero del norte. Era una zona más árida, con una tierra agrietada y una extraña quietud. Relámpago se mostró reacio a entrar, pero al final accedió a la insistencia suave de su amo. Caminaron lentamente, escaneando el terreno. No había ningún pozo visible, ningún arroyo. Solo silencio. De repente, Relámpago se detuvo en seco y escarbó el suelo con fuerza, resoplando con impaciencia. Ignacio se acercó. Donde el caballo escarbaba, la tierra sonaba hueca. Se arrodilló y comenzó a cavar con sus propias manos, quitando piedras y tierra seca. Tras varios minutos de esfuerzo, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Una placa de hierro oxidada, casi completamente cubierta. Logró desprenderla, revelando la entrada a un angosto túnel vertical, un antiguo pozo, o quizás una entrada a una mina abandonada. Una corriente de aire frío y húmedo salió de las profundidades, y en ella, Ignacio pudo escucharlo. Un sonido leve, casi imperceptible, como un susurro de agua goteando en la oscuridad. El agua cantaba en silencio. Este era el vientre de la tierra. Sin una cuerda lo suficientemente larga, Ignacio no podía descender. Regresó a la hacienda, y pasó el día fabricando una escalera de cuerda, tosca con viejos lazos y sogas que encontró. La tensión era palpable. Cada ruido lo hacía saltar, esperando otro ataque. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había pasado con Emiliano? ¿Había confrontado a don Rodrigo y éste lo había asesinado? ¿Y dónde estaban esos documentos falsificados? Esa tarde, mientras probaba la resistencia de su escalera de cuerda, un visitante inesperado llegó a la escondida. Era la anciana Rosa, la dueña de la pequeña tienda del pueblo, una mujer conocida por su sabiduría y su discreción. Venía con una canasta con comida y un frasco de ungüento para sus heridas. En el pueblo murmuran, Ignacio, le dijo en voz baja, mirando alrededor con recelo. Dicen que don Felipe está muy nervioso. Que ha estado quemando papeles viejos en su hacienda. Y, hay otro rumor, uno más viejo. Ella bajó aún más la voz. La noche que Emiliano desapareció, hace 40 años, un peón de los Almazán, borracho y arrepentido, juró haber visto a don Rodrigo y a su capataz cargando algo pesado, envuelto en una lona, hacia los límites de tu tierra. El peón desapareció al día siguiente. Nadie lo volvió a ver. Ignacio sintió un nudo de horror en el estómago. La historia se volvía más siniestra de lo que imaginaba. No se trataba solo de una propiedad, se trataba de un asesinato. Despidió a la anciana Rosa con un agradecimiento sincero, prometiéndole discreción. Esa noche, con la luna como su única testigo, Ignacio regresó al pozo secreto. Ató firmemente su escalera de cuerda a una roca cercana, y, con una lámpara de aceite en una mano, comenzó a descender a las entrañas frías y oscuras de la tierra. Relámpago permaneció arriba, vigilante, sus orejas en constante movimiento, escuchando los sonidos de la noche. Ignacio descendió metros y metros, hasta que sus pies tocaron un suelo húmedo. Alzó la lámpara. Estaba en una caverna natural, de cuyo techo goteaba agua, formando un pequeño arroyo subterráneo.
Y entonces, la luz reveló lo que había estado escondido durante 4 décadas. Apoyado contra la pared de la caverna, estaba un esqueleto, con los restos andrajosos de una camisa de charro. Y junto a él, una bolsa de cuero, intacta por el ambiente seco de la cueva. Ignacio, con el corazón latiéndole en el oído, se acercó y abrió la bolsa. En su interior, encontró un diario diferente, más pequeño, y un sobresellado con el sello de los Almazán. En la portada del diario, con una letra que ya reconocía, se leía: Emiliano Vallejo. Habían encontrado a la víctima. Y entonces, un ruido arriba lo sobresaltó. Relámpago relinchó con furia y alarma. Alguien más estaba allí. El relincho de Relámpago era un grito desgarrador en la noche silenciosa. Ignacio, en el fondo del pozo, apagó instantáneamente su lámpara, sumiéndose en una oscuridad casi absoluta, solo rota por los tenues hilos de luz de luna que se filtraban desde arriba. Arriba, escuchó voces ásperas y maldiciones. Eran los mismos matones, y esta vez traían refuerzos. «Baja, ex charro, sabemos que estás ahí», gritó uno. «El patrón quiere lo que encontraste». Ignacio contuvo la respiración, apretando contra su pecho el diario de Emiliano y el sobresellado. Estos papeles no eran solo pruebas, eran la última voluntad de un hombre asesinado. Arriba, el sonido de la pelea era intenso. Relámpago no se rendía. Ignacio escuchó los golpes de sus cascos contra la carne, los gritos de dolor de los hombres, el bufido feroz de su amigo. Era un solo caballo contra 4 o 5 hombres armados. No podía durar mucho. Con el corazón encogido de impotencia, Ignacio decidió que no podía quedarse escondido. Tenía que ayudar a Relámpago. Comenzó a trepar por la escalera de cuerda con la agilidad desesperada de un hombre acorralado. Pero justo cuando su cabeza asomaba por la boca del pozo, vio una escena que lo heló la sangre. Uno de los matones, enfurecido, blandía un machete contra Relámpago. El caballo, ocupado repeliendo a otro atacante, no lo vio venir. El filo se clavó en el anca del animal, con un sonido sordo y terrible. Relámpago lanzó un relincho de dolor agudo que partió el alma de Ignacio, pero aún así, se volvió y derribó al agresor con una hoz brutal. La llegada de Ignacio a la superficie fue como la erupción de un volcán. Con un grito de rabia y dolor propio, se abalanzó sobre el grupo. Ya no era el hombre derrotado de la cantina. Era la furia de 40 años de injusticia, concentrada en un solo hombre. Utilizó sus puños, sus botas, la propia escalera de cuerda como arma. La sorpresa y la ferocidad de su ataque, combinada con la resistencia final de Relámpago, lograron poner en fuga a los matones, que huyeron cojeando y maldiciendo hacia el monte. Ignacio no los persiguió. Corrió hacia Relámpago. El caballo respiraba con dificultad, su pelaje sudoroso y oscurecido por la sangre que manaba de un profundo corte en su anca. «No, no, muchacho, por favor, no», suplicó Ignacio, quitándose la camisa para intentar presionar la herida, sus manos temblando. Los ojos de Relámpago, llenos de dolor, se encontraron con los de él. No había miedo, solo una profunda y antigua tristeza, como si supiera que este sacrificio era parte de un destino mayor. Ignacio logró, con un esfuerzo sobrehumano, ayudar a cojear al caballo de vuelta a la hacienda. Pasó el resto de la noche limpiando y vendando la herida lo mejor que pudo, con hierbas que conocía. El caballo se mantuvo en pie, quieto, confiando ciegamente en su amo. Cuando el alba pintó el cielo de gris, con Relámpago estabilizado pero débil, Ignacio encendió una vela, y, con manos aún manchadas de la sangre de su amigo, abrió el diario de Emiliano. Las páginas contaban una historia de amor prohibido, sí, pero también de honor. Emiliano describía cómo, trabajando clandestinamente para los Almazán, había descubierto los documentos falsos que transferían la propiedad del manantial principal, la fuente de vida de toda la región, de los Vallejo a los Almazán. Don Rodrigo lo había descubierto, y lo había citado en la escondida para negociar. Pero fue una trampa. La última entrada del diario de Emiliano estaba escrita a lápiz, con una letra temblorosa, en la oscuridad de la caverna. Me empujaron. Mi pierna está rota. Sé que no saldré de aquí con vida. Don Rodrigo confesó todo. Se burló de mí. Dijo que los Almazán siempre obtienen lo que quieren,
que mi padre es un viejo débil, y que esta tierra será suya. Le supliqué que no hiciera daño a Isabella. Prometió que no lo haría, a cambio de mi silencio, y de mi vida. Le creo lo de Isabella, pero no lo otro. La verdad debe salir. Escondí los documentos falsos en el único lugar, donde sé que mi padre los encontraría. Donde guarda lo que más ama. Él, entenderá. Ignacio dejó el diario. Donde guarda lo que más ama. Don Aurelio amaba a su hijo, a su tierra, a sus caballos. Sus caballos. De repente, todo encajó. Ignacio miró a Relámpago, que yacía en el suelo, respirando con dificultad. El caballo lo miró fijamente, y en sus ojos, Ignacio juró ver un destello de reconocimiento. No era una coincidencia que este caballo, descendiente de la antigua yeguada de los Vallejo, lo hubiera guiado hasta aquí. Él era el último eslabón. El establo, susurró Ignacio. Tiene que ser en el establo viejo. Con una nueva urgencia, se levantó. Tenía que encontrar esos documentos antes de que don Felipe, ahora desesperado, decidiera acabar con ellos de una vez por todas. La carrera contra el tiempo y contra un asesino había comenzado, y la sangre de Relámpago era el precio que ya estaban pagando. El establo viejo de la Escondida era la estructura más derruida de toda la propiedad. El techo se había colapsado por completo en un lado, y el olor a madera podrida y excremento de animal viejo era sofocante. Ignacio entró con determinación, el diario de Emiliano ardiendo en su mente. Donde guarda lo que más ama. Don Aurelio amaba a sus caballos por encima de todas las cosas. Este establo no era solo un lugar de trabajo, era su santuario. Ignacio recorrió los pesebres vacíos, las paredes agrietadas, los postes de madera carcomidos por la polilla. No había escondites obvios, ni tablas sueltas en el piso. La frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si los documentos habían sido destruidos hacía décadas? Mientras revisaba un viejo pesebre de madera noble, más resistente que los demás, escuchó un débil relincho desde fuera. Era Relámpago. A pesar de su herida, el caballo se había arrastrado hasta la entrada del establo y yacía allí, observándolo con una intensidad abrumadora. Sus ojos, grandes y profundos, no se despegaban de Ignacio. Luego, lentamente, con un esfuerzo visible, Relámpago giró su cabeza y clavó su mirada en un rincón específico del establo, en la antigua caballeriza del fondo, la más grande, la que debió haber pertenecido al semental principal de don Aurelio. Ignacio sintió un escalofrío. No era una mirada casual, era una dirección. Se acercó a la caballeriza. Era un espacio amplio, con un pesebre de piedra sólida incrustado en la pared. Comenzó a palpar cada piedra, cada grieta. Nada. Golpeó las paredes, buscando un hueco. Todo sonaba macizo. Desesperado, se apoyó contra el pesebre de piedra, pasándose las manos por el rostro sucio y sudoroso. Su mirada cayó entonces sobre el propio pesebre. Era una pieza enorme, tallada en una sola roca. En el centro, casi desgastado por el tiempo y el roce de incontables hocicos de caballos, había un grabado. Un águila, con las alas desplegadas, mirando hacia el este, de donde sale el sol. Asterisco, donde el águila mira al sol de la mañana. Asterisco. La frase del diario de don Aurelio resonó en su cabeza como un campanazo. No era una ubicación en el campo, era aquí, en el corazón de su establo. Examinó el grabado del águila. Notó que el ojo del águila era un pequeño hueco, un orificio natural en la piedra. Introdujo un dedo, pero no llegaba a nada. Buscó una ramita delgada y la insertó. Sintió un leve clic. Con un sonido sordo y crujiente, una sección del fondo del pesebre de piedra, justo debajo del águila, se desplazó ligeramente hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Ignacio contuvo la respiración. Metió la mano en el hueco polvoriento, y sus dedos tocaron un paquete plano, envuelto en un cuero aceitado, perfectamente conservado. Lo sacó con reverencia. Al desenvolverlo, encontró varios documentos antiguos. Eran los títulos de propiedad originales del manantial y las tierras aledañas, firmados y sellados por las autoridades virreinales, a nombre de la familia Vallejo. Y junto a ellos, los documentos falsificados por los Almazán,
Una imitación burda, pero lo suficientemente convincente en su momento, antes de que existieran pericias modernas. También había una carta, escrita por don Aurelio. Para quien encuentre esto, decía. Si estás leyendo esta carta, es que mi temor se hizo realidad, y yo ya no estoy. Mi hijo Emiliano desapareció buscando justicia. Sospecho de la vileza de los Almazán, pero no tengo pruebas. Ellos me envenenaron lentamente, lo sé. Mi fuerza se va. Escondo estos papeles aquí, en el lugar que más amo, para que la verdad no muera conmigo. Que Dios tenga piedad de nuestras almas. Ignacio sostuvo los papeles como si fueran de oro. Aquí estaba. La prueba irrefutable de la traición, el robo, y, indirectamente, del asesinato de Emiliano y del envenenamiento de don Aurelio. Una dinastía construida sobre una mentira y una tumba. En ese momento de triunfo silencioso, un ruido fuera del establo lo alertó. No era el sonido de relámpago. Era el motor de un automóvil acercándose por el camino polvoriento, seguido del ruido de varios caballos. Ignacio se asomó por una rendija de la pared. Un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la hacienda. De él bajó don Felipe Almazán, impecable como siempre, pero con el rostro desencajado por una rabia fría. A su alrededor, una docena de sus hombres, bien armados con machetes y algunas pistolas, formaron un semicírculo. Habían venido por todo. Don Felipe miró directamente hacia el establo, como si pudiera sentir la verdad en el aire. «Ignacio», gritó, su voz cargada de un odio venenoso. «Sal y enfréntame como un hombre. Esta farsa ha terminado. La escondida, y todo lo que hay en ella me pertenece. Por las buenas, o por las malas». Ignacio miró los documentos en sus manos, luego miró a Relámpago, herido y vulnerable en la entrada. Estaba atrapado. Tenía la verdad, pero la verdad era un papel frágil frente a una docena de hombres violentos. Su única salida era una confrontación final. Una que, sabía, solo uno de ellos sobreviviría. La voz de don Felipe resonó en el patio silencioso de la hacienda como un latigazo. «Te doy hasta la cuenta de 3, Ignacio. Luego quemaremos el establo contigo, y con ese maldito animal adentro». Ignacio sintió el frío del miedo, pero también el calor de una rabia justa. No podía permitir que tocaran a Relámpago. Con una determinación tranquila, escondió los documentos dentro de su camisa, bien ajustados contra su piel. Eran su escudo y su espada. Luego, salió lentamente del establo, con las manos en alto, mostrando que no llevaba armas. La luz del sol de la mañana lo cegó por un momento. Don Felipe y sus hombres formaban un muro hostil frente a él. Relámpago, desde el suelo, intentó levantar la cabeza y lanzó un débil bufido de advertencia. «Tranquilo, muchacho», murmuró Ignacio sin apartar la vista de su enemigo. Don Felipe sonrió, una mueca de triunfo cruel. «Ahí estás, ratón. Saliste de tu madriguera. Pensé que tendría que ahumarte». «Ya basta, Felipe», dijo Ignacio, su voz sorprendentemente firme. «Lo sé todo. Sé lo que hizo tu padre. Sé lo que le hiciste a mi familia». La sonrisa de don Felipe se congeló. «No sé de qué hablas, viejo loco». «Hablo de Emiliano Vallejo. Hablo de su esqueleto en la cueva. Hablo del veneno que le dieron a don Aurelio. Y hablo de estos». Ignacio tocó su pecho, donde estaban los documentos. «Los títulos reales. Las falsificaciones de tu familia. La verdad, Felipe. Después de 40 años, la verdad». Por un instante, el rostro de don Felipe palideció. El miedo cruzó sus ojos, seguido rápidamente por un odio aún más profundo. «Mentiras», rugió. «Son todas mentiras de un hombre amargado y fracasado. Mis documentos son los legales». «¿Lo son?», preguntó Ignacio, desafiante. «¿Estás dispuesto a llevarlos ante un juez? ¿A que un perito los examine? ¿A contarles a todos cómo tu padre asesinó a un hombre por un poco de agua y tierra?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Los hombres de don Felipe se miraron entre sí, incómodos. Algunos de ellos eran viejos, podían recordar los rumores, la desaparición de Emiliano. La moral de su patrón se resquebrajaba frente a ellos.
Don Felipe vio la duda en sus ojos, y supo que había perdido el control de la narrativa. Ya no se trataba de intimidar a un pobre diablo, se trataba de un acusado frente a sus cómplices. Su locura lo llevó al borde del abismo. «No habrá ningún juez», gritó, y de entre su chaqueta sacó una pistola anticuada pero letal. La apuntó directamente al pecho de Ignacio. «Los papeles, ahora. O te mato aquí mismo, y quemo esta ruina contigo dentro. La historia la escriben los vencedores, Ignacio, y yo siempre he sido un vencedor». Ignacio se mantuvo firme. Sabía que si le daba los papeles, su muerte sería igual de segura. «Mátame, entonces. Pero la verdad ya no está solo aquí. Otras personas saben. La anciana Rosa sabe. El pueblo murmura. Matarme solo confirmará tu culpa». Era un farol, pero uno bien jugado. Don Felipe dudó por una fracción de segundo, y en ese instante de indecisión, ocurrió lo inesperado. Relámpago, con un esfuerzo sobrehumano que nació de su lealtad infinita, se puso de pie. Ignorando el dolor desgarrador de su herida, cargó. No fue hacia don Felipe, sino hacia el grupo de hombres que bloqueaban el camino. Fue un acto de pura y desesperada distracción. Su cuerpo, grande y aún poderoso, chocó contra dos de ellos, derribándolos. «El Chaos estalo». Los hombres gritaron. Algunos se apartaron asustados por el animal herido que de repente parecía un espectro furioso de los viejos tiempos. Don Felipe, distraído por el tumulto, desvió su mirada y su arma por un instante. Fue el instante que Ignacio necesitaba. Se abalanzó hacia adelante, no para atacar, sino para esquivar. Corrió hacia el lado opuesto del patio, hacia los restos de la casa principal. Un disparo resonó, astillando la madera de la puerta justo donde su cabeza había estado un segundo antes. «Tráiganlo, mátenlo», rugió don Felipe, su cordura desvaneciéndose por completo. La persecución había comenzado. Ignacio se adentró en las ruinas de la hacienda, un laberinto de recuerdos y peligro, con los hombres de Almazán pisándole los talones. Afuera, Relámpago, exhausto y sangrando, cayó de nuevo al suelo, su mirada perdida siguiendo la figura de su amo, su sacrificio habiendo comprado los segundos cruciales para la huida. La sombra del águila, el símbolo de los Vallejo, se cernía sobre la confrontación, y ahora era Ignacio quien debía demostrar si llevaba la fuerza de ese animal en su sangre. El interior de la hacienda en ruinas era un mundo de sombras y trampas. Ignacio se movía con la agilidad de un coyote, escondiéndose detrás de muros derrumbados, deslizándose por pasillos oscuros donde el techo aún se mantenía en pie. Los gritos y las maldiciones de los hombres de Almazán lo perseguían, haciendo eco en las habitaciones vacías. Su corazón latía como un tambor de guerra en sus oídos. No podía fallar. No por él, sino por Relámpago, que yacía herido afuera, por Emiliano, por don Aurelio, por toda una línea de sangre traicionada. Sabía que no podía enfrentarlos a todos. Su única esperanza era escapar, llegar al pueblo y exponer la verdad. Pero el pueblo estaba a horas a caballo, y su caballo estaba incapacitado. Escuchó pasos acercándose a su escondite, una habitación que una vez fue una cocina, con un enorme horno de leña de adobe. Se acurrucó detrás de él, conteniendo la respiración. Dos hombres entraron, moviendo sus machetes nerviosamente. «Debe estar por aquí», dijo uno. «El jefe no pagará si no lo encontramos». Ignacio miró a su alrededor. En el suelo, entre la basura y el polvo, había un viejo mortero de piedra, pesado y sólido. Con un movimiento rápido y silencioso, lo tomó, y, cuando uno de los hombres pasó cerca de su escondite, lo arrojó con fuerza contra la pared opuesta. El estruendo fue ensordecedor en el silencio. «Por allá», gritó el segundo hombre, y ambos salieron corriendo hacia el ruido, dejando el pasillo despejado. Esa era su oportunidad. Ignacio salió de su escondite y corrió en la dirección opuesta, hacia la parte trasera de la casa, donde una ventana sin marco daba al monte. Pero justo cuando estaba a punto de salir, una figura grande bloqueó su camino. Era el capataz de don Felipe, un hombre con cara de piedra y brazos como troncos. «No tan rápido, excharro», gruñó, blandiendo un machete. No había tiempo para pelear, ni espacio para esquivar. Ignacio,
actuando por puro instinto, se agachó y cargó contra las piernas del hombre, como un toro. Fue un movimiento tan inesperado que el capataz cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el marco de la ventana con un crujido sordo. El hombre se quedó inmóvil. Ignacio no esperó a ver si estaba inconsciente o muerto. Saltó por la ventana y se adentró en el monte, corriendo cuesta abajo, alejándose de la escondida. La maleza le azotaba el rostro y los brazos, pero no sentía el dolor. Solo una urgencia visceral: sobrevivir. Corrió hasta que el aire le quemó los pulmones, y las piernas le pesaron como plomo. Finalmente, se detuvo junto a un arroyo, jadeando, escuchando. A lo lejos, aún podía oír las voces furiosas de sus perseguidores, pero se estaban alejando, buscándolo en la dirección equivocada. Estaba a salvo, por ahora. Se sentó en la orilla del arroyo, el cuerpo tembloroso por la adrenalina. Sacó los documentos de su camisa. Estaban intactos, un poco sudados, pero legibles. Los miró, y por primera vez, no solo vio papeles, sino justicia. Vio la posibilidad de limpiar su nombre, no solo de la humillación reciente, sino del estigma que su familia había cargado por generaciones. Pero una sombra se cernía sobre ese momento de esperanza: Relámpago. Lo había dejado atrás, vulnerable, con un hombre desquiciado que no dudaría en lastimarlo más. No podía abandonarlo. Su fidelidad no era negociable. Decidió que no iría directo al pueblo. Tenía que asegurarse de que Relámpago estuviera a salvo. Siguiendo el arroyo, conocía un camino alternativo, más largo pero más oculto, que lo llevaría de vuelta a los límites de la escondida desde una loma elevada. Desde allí podría observar. Caminó durante lo que pareció una eternidad, el sol ascendiendo en el cielo. Cuando finalmente llegó al punto de observación, oculto entre los árboles, su corazón se encogió. Abajo, en el patio, don Felipe estaba de pie, hablando por un teléfono satelital. Sus hombres, frustrados, regresaban en grupos. Y entonces, vio a Relámpago. El caballo yacía en el mismo lugar, respirando con dificultad. Don Felipe terminó su llamada, y se acercó al animal. Ignacio contuvo la respiración, listo para correr hacia abajo en un acto suicida si era necesario. Pero don Felipe no sacó un arma. Se inclinó y dijo algo a sus hombres. Dos de ellos se acercaron, y con sorpresa de Ignacio, levantaron con cuidado a Relámpago, y lo cargaron hacia el automóvil. «No te preocupes, Ignacio», gritó don Felipe hacia el monte, sabiendo que podía estar siendo observado. «Llevo a tu preciado caballo a mi hacienda. Si quieres verlo vivo otra vez, ven a buscarme. Tienes hasta el anochecer. Tú, por los documentos». Había cambiado su estrategia. Ahora tenía la mejor pieza de ajedrez, el corazón de Ignacio. Y lo estaba moviendo directamente hacia su jaque mate. Ignacio apretó los puños, una ola de fría determinación lavando su miedo. Sabía a dónde tenía que ir. No al pueblo. No a la justicia de los hombres. Iba a la hacienda Almazán. Iba a terminar esto, de una vez por todas. La hacienda Almazán era lo opuesto a la escondida, un símbolo de opulencia y poder. Casas blancas impecables, corrales extensos con ganado de pura sangre, jardines exuberantes regados por el manantial, que, Ignacio ahora sabía, era robado. Al caer la tarde, Ignacio se aproximó sigilosamente, usando los senderos que conocía de su juventud, cuando estas tierras no estaban cercadas con alambre de púas y guardias. Se escondió en un granero abandonado en los límites de la propiedad, desde donde podía ver el patio principal. No tuvo que esperar mucho. Don Felipe salió de la casa principal, seguido por dos de sus hombres que arrastraban a Relámpago. El caballo cojeaba terriblemente, su respiración era un silbido doloroso. Lo ataron a un poste de madera en el centro del patio. Ignacio sintió una ira hirviente. Usar a un animal herido como carnada era la acción de un hombre sin honor, la confirmación final de todo lo que había descubierto. Don Felipe miró a su alrededor, hacia el crepúsculo que teñía el cielo de púrpura. «Ignacio», vociferó, «tu tiempo se acaba. Sal ahora, entrega los papeles, y tal vez deje que te lleves a tu mascota moribunda. Si no, lo sacrificaré aquí delante de ti».
Su voz era un hilo de locura y desesperación. Sabía que si Ignacio llegaba al pueblo, su imperio de mentiras se desmoronaría. Ignacio sabía que era una trampa. Había hombres apostados en las sombras, listos para tenderle una emboscada en cuanto apareciera. No podía ganar por la fuerza. Tenía que ser más inteligente. Revisó sus opciones. Tenía los documentos, pero necesitaba testigos. Necesitaba que la gente viera la verdad con sus propios ojos. Recordó entonces algo que la anciana Rosa le había dicho. Muchos de los peones de Almazán no eran malvados, solo tenían miedo y dependían de su salario para vivir. Tal vez, si veían la prueba, su lealtad se quebraría. Sacó los documentos y los dividió. Escondió los originales en el granero. Tomó las falsificaciones y la carta de don Aurelio. Eran la evidencia más condenatoria. Luego, hizo algo arriesgado. Con un trozo de carbón que encontró, escribió en una página en blanco del diario de Emiliano: la verdad sobre los Almazán está en el granero viejo. El pozo de Emiliano está en la escogida. Justicia para los Vallejo. Rasgó la página y, esperando a que la brisa fuera la correcta, la lanzó al aire. La brisa la llevó justo hacia los corrales donde unos peones estaban terminando su jornada. Uno de ellos la recogió, leyó, y su rostro se llenó de confusión y luego de temor. Miró hacia la casa principal, luego hacia sus compañeros. La semilla de la duda estaba plantada. Mientras tanto, en el patio, la situación se volvía más tensa. Don Felipe, impaciente, caminaba de un lado a otro. Relámpago, atado al poste, parecía al borde del colapso. De repente, el caballo levantó la cabeza. No miró a don Felipe, ni a los hombres. Sus ojos, vidriosos por la fiebre, se clavaron en una ventana del segundo piso de la casa principal. Ignacio, desde su escondite, siguió su mirada. La ventana estaba semiabierta, con una cortina blanca que se movía con el viento. Relámpago resopló, una y otra vez, con una insistencia que no era normal. Luego, hizo algo extraordinario. A pesar de su debilidad, golpeó el suelo con su pata sana 3 veces, con fuerza. Asterisco golpe, golpe, golpe. Luego, giró su cabeza y miró directamente hacia donde Ignacio estaba escondido, como si pudiera verlo a través de las paredes del granero. Y luego, repitió la secuencia. Mirar a la ventana, resoplar, golpear el suelo 3 veces, mirar a Ignacio. Era un mensaje. Un código. El caballo no estaba simplemente sufriendo, estaba tratando de decirle algo. La ventana. Ignacio observó con más atención. Esa parte de la casa era la más antigua, la que pertenecía a la época de don Rodrigo. Y entonces, lo entendió. Él se llevó la prueba. La última frase del diario de don Aurelio. Don Aurelio no se refería a los documentos del manantial. Se refería a otra prueba. La prueba del asesinato de Emiliano. Y don Rodrigo, el asesino, se la había llevado a su casa, como un trofeo siniestro o por paranoia. Relámpago, con su instinto animal y su conexión sobrenatural con la tierra y su historia, lo sabía. Estaba guiando a Ignacio hacia la prueba final, la que conectaría directamente a don Felipe con el crimen de su padre. La pistola humeante. Ignacio miró a su amigo, a ese ser noble que estaba dando su último aliento para guiarlo hacia la justicia, y asintió con lágrimas en los ojos. Comprendía. No iba a enfrentar a don Felipe en el patio. Iba a entrar en la guarida del lobo. Iba a subir a esa habitación. La noche había caído por completo cuando Ignacio, moviéndose como una sombra, logró trepar por una enredadera gruesa hasta la ventana del segundo piso que Relámpago le había indicado. La habitación estaba oscura y olía a naftalina y polvo. Era un estudio antiguo, lleno de muebles pesados cubiertos con sábanas blancas, como un cementerio de recuerdos. Una vitrina exhibía viejos trofeos de charrería de los Almazán, ganados con dinero y trampas, no con honor. Ignacio encendió una lámpara de escritorio vieja. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba buscando? Relámpago le había mostrado el lugar, pero no el objeto. Comenzó a buscar metódicamente. Revisó cajones secretos detrás de los cuadros, golpeó paneles de madera en busca de huecos. Nada,
Se detuvo frente al gran escritorio de caoba. Sobre él, había un pesado pisapapeles de cristal tallado. Al moverlo para revisar debajo, la luz de la lámpara se reflejó en el cristal y proyectó un pequeño destello de arcoíris en la pared opuesta. Fue entonces cuando lo vio. Detrás del lugar donde había estado el pisapapeles, casi imperceptible, había un pequeño dibujo grabado en la madera del escritorio. El mismo ojo de piedra que había encontrado en la colina de la Escondida. Con manos temblorosas, Ignacio presionó el centro del ojo. Con un clic suave, un cajón secreto se abrió silenciosamente en el costado del escritorio. Dentro, no había joyas. Había un revólver antiguo, oxidado, y una billetera de cuero desgastada. La abrió. Contenía una licencia de conducir mexicana, amarillenta y quebradiza. El nombre decía, Emiliano Vallejo. Y una foto descolorida de un joven de rostro amable y sonrisa amplia. La prueba. Don Rodrigo no solo lo había matado, se había llevado sus pertenencias como botín. Este era el vínculo irrefutable. En ese momento, escuchó gritos y conmoción afuera. Se asomó por la ventana. Abajo en el patio, había llegado un grupo de personas del pueblo, lideradas por la anciana Rosa y algunos de los peones que habían leído la nota. Llevaban antorchas y palos. «Queremos la verdad, Felipe Almazán», gritaba Rosa. «Queremos saber qué pasó con Emiliano Vallejo». La semilla de la duda había germinado. Don Felipe, acorralado y viendo que sus hombres se estaban retirando, confundidos y asustados por la multitud, sacó su pistola y apuntó a la multitud. «Aléjense, esta es mi tierra». Fue el error final. Ignacio no lo pensó dos veces. Tomó el revólver y la billetera, y salió de la habitación. Bajó las escaleras y salió al patio, justo cuando don Felipe estaba a punto de disparar al aire para dispersar a la gente. «¡Alto, Felipe!», gritó Ignacio, su voz cortando la noche como un cuchillo. Todos se volvieron hacia él. En sus manos, levantó la billetera y el arma. «Aquí está, la prueba que tu padre guardó como un trofeo, la billetera de Emiliano Vallejo, el hombre que asesinaron, y el arma con la que probablemente lo hicieron». Don Felipe se volvió, su rostro una máscara de horror y furia. «¿Mientas?» «¿Miento?», dijo Ignacio, y luego leyó en voz alta la carta de don Aurelio, mostró las falsificaciones a la multitud. «Mi familia fue robada, mi nombre fue manchado, y mi tío abuelo fue envenenado, todo por la avaricia de los Almazán». La gente del pueblo, que durante años había vivido bajo el yugo de los Almazán, murmuró, y el murmullo se convirtió en un rugido de indignación. Los hombres de don Felipe, viendo la marea cambiar, bajaron sus armas y retrocedieron, desapareciendo en las sombras. Don Felipe se quedó solo, con su pistola temblando en su mano. Todo es mío», balbuceó, demente. Apuntó su arma hacia Ignacio. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el sonido de las sirenas de la policía se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. Alguien del pueblo había llamado. Don Felipe, viendo su mundo derrumbarse, dejó caer el arma y se desplomó de rodillas, derrotado. Ignacio no lo miró. Corrió hacia Relámpago, que yacía junto al poste. El caballo respiraba con dificultad, pero cuando vio a su amo, su cola se movió débilmente. Ignacio se arrodilló y abrazó su cuello. «Lo logramos, muchacho», susurró, con lágrimas rodando por su rostro. «Es el final». Relámpago lo miró, y en sus ojos, Ignacio vio paz. Un profundo, eterno suspiro de alivio salió de los pulmones del animal, y su gran cabeza se apoyó suavemente en el regazo de Ignacio, cerrando los ojos para siempre. No fue un final triste, fue un final de honor. El caballo había cumplido su misión. Meses después, la hacienda La Escondida estaba siendo reconstruida. Los títulos de propiedad le fueron restituidos a Ignacio, y el manantial volvió a ser de los Vallejo. Don Felipe Almazán estaba en prisión, esperando juicio por múltiples cargos, incluido el asesinato de Emiliano, basado en la nueva evidencia. Ignacio, ahora respetado más que nunca, no usó su nueva riqueza para lujos. La usó para el pueblo, para crear una escuela de charrería para niños humildes, donde se enseñaba no solo la equitación, sino el honor, la lealtad y la verdad.
Y en el patio de la renovada hacienda, bajo el sol brillante de Jalisco, se alzaba una simple pero hermosa estatua de bronce. Era la figura de un semental azulejo, con la cabeza alta y los ojos mirando hacia el horizonte, hacia la libertad. Y en la base, una placa decía: a relámpago, el caballo que enseñó a un charro que la verdadera fuerza no está en los puños, sino en el corazón y en la lealtad de un amigo. Descansa, hermano. Tu justicia perdura. El excharro había encontrado su redención, no en la venganza, sino en la verdad, guiado por el hocico leal de su caballo y el espíritu inquebrantable de su sangre.